Buenas, hoy estamos en la segunda clase y vamos a trabajar operaciones con vectores y propiedades, ¿vale? Vamos a seguir un poco lo del último día, que estuvimos repasando los puntos en el mundo tridimensional y un poco cómo funcionaban los vectores, y hoy nos toca avanzar un poco más. Mirad, ¿vale? Lo primero es recordar el producto de un vector por un número, ¿de acuerdo? Vamos a leer la teoría y luego os explico un poco lo que significa. Dice, el producto de un número k distinto de 0 por un vector v es otro vector k por v que tiene... Vale, vamos a ver qué conserva, ¿de acuerdo? Mirad, tiene que conservar la misma dirección que v. El sentido lo mantiene siempre y cuando el número que multiplicamos, la constante, es positiva, y cambia el sentido si el número que cambiamos k es negativo. ¿Vale? Luego haremos un par de ejemplos. Y luego, ¿qué pasa con el módulo del nuevo vector? Pues bueno, simplemente tenemos aquí abajo la fórmula, ¿vale? K por v, bueno, es el valor absoluto de k por el módulo de v, ¿vale? Esto es un poco la teoría así leída a lo bestia, y lo que vamos a hacer ahora es ir poco a poco, ¿vale? Vamos a explicar lo mismo, pero con un ejemplo, y veréis que es una chorrada. Mirad, vamos a borrar todo esto. Vale, imaginad que yo tengo un vector u. Vamos a poner un color más vivo. Imaginad que yo tengo un vector u que es, por ejemplo, 2, menos 1, 3. ¿De acuerdo? Y tengo un número, una constante, que puede ser 5. ¿Vale? Sea lo que hace de k. Entonces, el producto del número por el vector va a dar un nuevo vector. ¿Y cómo se hacía? Acordaos que simplemente era multiplicar esa constante por cada una de las coordenadas. ¿De acuerdo? Por tanto, este vector nuevo sería 5 por 2, 10, primera coordenada, la x, 5 por menos 1, menos 5, segunda coordenada, y 5 por 3, 15. ¿Vale? Entonces, las propiedades que hemos visto hace un momento comparan el vector original, que es u, con el vector que sale de multiplicar ese mismo por una constante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ambos vectores conservan la misma dirección, ¿de acuerdo? La misma. Si hablamos de sentido, pues dependerá. Si esa constante es positiva, el sentido se sigue manteniendo, ¿vale? Y si ese número, esa constante es negativo, el sentido cambia de posición, se va para el lado contrario. ¿Y qué podemos hablar del módulo? ¿De acuerdo? El módulo, vamos a fijarnos en la fórmula. ¿Veis que hay barras? Vale, pues no es lo mismo que haya barras en un número, que significa valor absoluto, a que las barras estén en un vector, que significa módulo del vector, ¿vale? O sea, el mismo símbolo tiene significados diferentes dependiendo a quién se le aplique, ¿de acuerdo? Pues, si os fijáis, lo único que hace es que el módulo del nuevo vector, k por v, es igual a la constante en positivo, siempre, por el módulo de v. Gráficamente, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente agrandando el módulo, ¿vale? En este caso lo estamos quintuplando, ¿vale? Multiplicándolo por 5. ¿De acuerdo? Si yo lo multiplico por un vector por menos 3, ¿qué está pasando con el vector original? Pues mirad, por ser negativo cambia de sentido, el nuevo vector sigue teniendo la misma dirección y el tamaño crece el triple, porque lo multiplicamos por 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, para que sea más visual, vamos a ver unos gráficos que nos van a ayudar mucho. Mirad, yo tengo un vector v, que es este de aquí arriba, ¿vale? Y lo que voy a hacer a partir de ahora es multiplicar pues, por un número, por una constante. El primer ejemplo es cuando lo multiplico por 2, que si os fijáis, tiene la misma dirección significa la misma inclinación, ¿de acuerdo? Al multiplicarlo por 2,
crece el doble de tamaño, daos cuenta que aquí tenéis una marquita, aquí en medio, por tanto es 2 veces v, ¿de acuerdo? Y el sentido sigue siendo el mismo, o sea, sigue yendo hacia arriba porque es positivo. Fijaos en el siguiente, menos 3 por v, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado el sentido, por eso la flecha ya no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. Al multiplicarlo por 3 es el triple de grande, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí están las marcas, son 3 veces v, ¿de acuerdo? Y la dirección sigue siendo la misma, ¿vale? Pensad que se pueden mover los vectores, no hace falta que estén hacia abajo. Se pueden mover para arriba, acordaos de la última clase que son vectores libres y lo que tenemos aquí es una representación de un miembro de ellos, ¿vale? Y ahora fijaos en el siguiente ejemplo, menos v, que es multiplicar por menos 1 v. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Al multiplicar por menos le hemos cambiado el sentido, el tamaño sigue siendo igual porque lo hemos multiplicado por 1 en valor absoluto, ¿vale? La dirección sigue siendo igual, ¿vale? A este vector, menos v, que lo tenéis aquí abajo, se le llama opuesto de v, ¿vale? ¿Y cómo se hace para que el vector, en vez de crecer, disminuya? Pues bueno, si os acordáis de cursos anteriores, si yo multiplico por un número entre 0 y 1, el número cada vez se hace más pequeño, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, 0,5v, el tamaño del nuevo vector es la mitad del original, ¿vale? Es un poco visualmente lo que hacemos cuando multiplicamos por un número, ¿de acuerdo? Mirad, todo lo que vamos a ver ahora de vectores prácticamente es lo mismo que vimos en el año pasado en 2D, ¿vale? Pero con una coordenada más. O sea, en el fondo nos va a servir de repaso. Para los que tengáis pendientes de primero, os vendrá genial. Vale, un vector unitario. ¿Qué era un vector unitario? Un vector unitario era aquel cuyo módulo era 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un vector u, cuyo módulo sea 1, diremos que u es unitario, ¿de acuerdo? Y si os acordáis, el año pasado vimos una forma de transformar cualquier vector a unitario conservando la dirección y el sentido. ¿Os acordáis cómo era la propiedad? Muy bien. Era el vector dividido por su módulo. ¿De acuerdo? Este vector nuevo, que si queréis le llamamos W, es unitario. ¿Y qué podemos decir de W y U? Y la U original, esta de aquí. Pues bueno, que ambos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, pasa que W es unitario y 1. ¿De acuerdo? Vale. Vale, no confundáis la U que he puesto al principio cuando he definido unitario a este ejemplo, ¿vale? Mirad, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis más claro. Vamos a coger V, el vector 2, 1, menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es unitario o no. Pues hacemos su módulo, ¿de acuerdo? Que acordaos que era raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, más menos 1 al cuadrado 1. Y esto da raíz de 6, ¿vale? Raíz de 6 unidades. Por tanto, ya V no es unitario. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar un vector unitario que conservara la misma dirección de V y el mismo sentido? Pues bueno, sería simplemente coger el vector V y dividirlo por raíz de 6, que es su módulo, ¿vale? Y el nuevo vector sería 2 partido raíz de 6, 1 partido raíz de 6, menos 1 partido raíz de 6. Y ahora si queréis, hagamos su módulo y veréis que efectivamente es unitario, ¿vale? Sería raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, que sería 4 sextos, más segunda coordenada al cuadrado, que sería un sexto, más la siguiente coordenada al cuadrado, que sería un sexto. Y esto da raíz de 6 sextos, que es 1. ¿De acuerdo? Como recordatorio, va bien. ¿De acuerdo? Va, sigamos un poquito. Vale, suma y resta de vectores. ¿De acuerdo?
¿Qué hacemos? ¿Cómo se sumaban los vectores? ¿De acuerdo? ¿O se restaban? Pues coordenada a coordenada, efectivamente. Vale, vamos a recordar, vamos a hacerlo primero con letras y luego lo haremos con números. ABC, coordenadas del vector U, y V, por ejemplo, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Por tanto, U más V, que es la suma de los dos vectores, simplemente era coordenada a coordenada. A más X, B más Y, C más Z. Y la resta, pues bueno, lo mismo, pero con un menos. ¿Vale? Sería A menos X, B menos Y, C menos Z. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahora si queréis podemos hacer un ejemplo combinando suma y resta de vectores y el producto de una constante por un vector. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Imagina que tengo el vector U, que es 2, 1, 0, el vector V, menos 2, 3, 1, y os piden que calculéis el vector W, que sea 3 por U más 5 por V. Pues simplemente es ir combinando las operaciones poco a poco. 3 por U sería 6, 2, 0, más 5 por V sería menos 10, 15, 1, 5, perdonad. Y ahora sumamos coordenada a coordenada. Y esto sería 6 más menos 10 menos 4, 2 más 15, 17 y 0 más 5, 5. Vale, o sea que nada especial, ¿de acuerdo? Todo esto supongo que ya lo recordaréis del curso pasado, por tanto, en principio no vamos a pararnos mucho más. Vale, propiedades de las operaciones con vectores, ¿de acuerdo? Mirad, la primera propiedad es la asociativa. ¿Y qué decía la propiedad asociativa? Que si yo tengo tres vectores que están sumando, me es indiferente hacer los dos primeros y el resultado con el tercero que hacer los dos últimos y el resultado con el primero. No varía. O sea que el orden de sumar no afecta al resultado. ¿De acuerdo? También la suma de vectores cumple la propiedad conmutativa y es que si sumo U con V o V con U no me altera el resultado. ¿De acuerdo? También cumple la propiedad vector nulo, que significa que hay un vector neutro. ¿Vale? Y el vector neutro, llamado vector nulo, es este de aquí, es el 0 con una flechita y este vector es el 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Y luego también cumple la propiedad tiene un vector opuesto que se puede interpretar igual que los números enteros. ¿Vale? Y si tengo un vector 2, 3, 1, pues el opuesto sería menos 2, menos 3, menos 1. Es aquel que al sumar da el nulo. ¿De acuerdo? Pues bueno, no vamos a pararnos aquí, no tiene mucho sentido. Y vamos a ver otras propiedades. Y estas propiedades, cuidado, que son propiedades del producto de constantes por vectores. ¿Vale? Y hay que ir con mucho cuidado. Hay que tenerlas siempre a mano hasta que las dominemos. Vale, pues cumple la propiedad asociativa. Pero fijaos lo que tenemos. Tenemos, si os fijáis, el producto de dos constantes y un vector. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que dice esta propiedad es que me es indiferente multiplicar una constante por un vector y el resultado con la constante de fuera, a primero multiplicar las dos constantes y el resultado con el vector. ¿De acuerdo? Me da igual. Luego tenemos dos distributivas diferentes. ¿Vale? Fijaos. La primera distributiva es, tenemos la suma de dos constantes y la multiplicamos por un vector. ¿De acuerdo? Pues bueno, fijaos que simplemente distribuimos el vector y la multiplicación por los dos lados y nos queda A por V más B por V. ¿De acuerdo? Y la otra distributiva, la 2, en vez de tener la suma de dos constantes, tenemos la suma de dos vectores multiplicadas por una constante. Y se aplica la propiedad igual. Es decir, el que está fuera multiplica los de dentro. ¿Vale? Creamos la red. Y nos queda A por V más A por V. ¿De acuerdo? Y nada, y lo último es que si multiplico la constante 1
por cualquier vector, se conserva el vector, ¿vale? No se modifica. ¿Vale? Acordaos que cuando yo multiplico algo y no varía, se le llama elemento neutro, ¿vale? Entonces el 1 es el neutro de esta multiplicación, de constante por vector. Vale, pues nada, esto ya lo sabéis todo y vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Tenéis aquí un ejemplo, ponéis pausa, lo hacéis, ¿de acuerdo? Y ahora en breve lo resolvemos. Vale, ya estamos de vuelta. Mira, lo vamos a improvisar aquí porque es sencillito. Tenemos dos vectores, el vector u y el vector v. Pues lo que vamos a hacer es simplemente hacer las operaciones que nos indican. Apartado A, 2 por u. Bueno, directamente nos da menos 6, 10, 2. Que supongo que todo el mundo lo habrá hecho bien. El apartado B es 0 por v. ¿Y qué pasa? Que si multiplique 0 por cualquier valor, se anula todo. Por tanto, acabará dándome el vector nulo. 0, 0, 0. ¿Vale? El apartado C es menos u, que es multiplicar por menos 1 la u, o sea, directamente es cambiar el signo. Que también sabemos que lo que estamos haciendo es cambiando el sentido al vector. Vale. Vamos al apartado D, que tiene un poco más de gracia. Ya combina varias operaciones. 2 por u, que lo tenemos arriba, es menos 6, 10, 2, más v, que es 7, 4, menos 2. Y ahora sumamos término a término. Nos da 1, 14, 0. Vale. El apartado E es u menos v. También yo creo que lo podemos hacer de cabeza. Queda u menos v. Es cambiar el signo a la v y sumar. Menos 3 menos 7 menos 10. 5 menos 4, 1. Y 1 menos menos 2, 3. Vale. Y ahora vamos al último, el f, que es 5 por u menos 3 por v. ¿De acuerdo? Pues nada, operemos. 5 por u sería menos 15, 25, 5. Menos, bueno, vamos a poner más y multiplicaremos por menos 3v y así será más cómodo. Menos 21, menos 12 y 6. Y ahora sumamos. Menos 15 menos 21 serían menos 36. 25 menos 12, 13. Y 5 más 6, 11. Si por lo que sea veis que me he colado en algún cálculo, bueno, como estáis sobradamente preparados, pues bueno, rectificáis y no hace falta ni que os estreséis, ¿vale? Pues evidentemente puede haber algún error de cálculo por algún despiste o lo que sea. Pues nada, seguimos un poquito. Vale. ¿Qué es una combinación lineal de vectores? ¿De acuerdo? Mirad, una combinación lineal de vectores es, por ejemplo, si yo tengo tres vectores, pues sería buscar tres constantes y combinarlos con multiplicaciones y sumas, y eso sería una combinación lineal. ¿Qué quiero decir? Mirad, imaginad que tengo un vector u, un vector v y un vector w. ¿De acuerdo? Y como tengo tres vectores, necesito tres constantes. Pues a, b y c, ¿vale? Donde a, b y c son reales. Pues una combinación lineal sería pues coger una constante y multiplicarla por un vector y sumada o restada a otra constante multiplicada por otro vector, más o menos otra constante que sería la c multiplicada por otro vector. Y esta expresión de aquí es lo que sería una combinación lineal de los vectores u, v y w. ¿De acuerdo? Si en vez de 3 cojo 2, pues podría ser, yo qué sé, 3u más 5v. ¿Vale? He cogido dos constantes ya conocidas, 3 y 5. Tengo dos vectores. Por tanto, esta expresión de aquí, ¿qué sería? Pues esta expresión sería una combinación lineal de u y v. ¿Vale? Esta es una. Esta es otra. ¿Vale? Puedo construir infinitas combinaciones lineales. Lo que yo quiero aquí es que entendáis el concepto de combinación lineal.
¿vale? Combinación lineal de dos o más vectores, pues simplemente es buscar una cantidad equivalente de constantes, operar cada constante por un vector y combinarla con sumas y restas. Y esa expresión es una combinación lineal. ¿De acuerdo? Vale. Mirad, si os fijáis, mirad, nos dan 4 vectores, X, Y, Z y W, y me piden que busque A, B y C para que cumplan esta igualdad. Si intentamos traducir esto a lo de antes, lo que me están pidiendo es intentar de alguna manera expresar W como una combinación lineal de los vectores X, Y y Z, ¿vale? Ya sé que al principio estas parrafadas cuestan, pero cuando hayamos hecho un par de ejercicios y hagáis en casa veréis que es una chorrada. Vale, pues en principio yo voy a seguir lo que me dice el enunciado, simplemente es multiplicar X, Y, Z por A, B y C igual a la W y crear una igualdad, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Si multiplico A por X queda A menos 5A 2A más B por Y, que sería 3B 4B menos B, más C por Z, que sería 6C 3C menos 5C. Y lo único que esto es que tiene que ser igual a W, que es 24 menos 26 menos 6. ¿Vale? La suma se hace coordenada a coordenada, por tanto quedaría A más 3B más 6C, coma, menos 5A más 4B más 3C, coma, 2A menos B menos 5C. Y esto igual al vector 24 menos 26 menos 6. Y ahora tenemos dos vectores iguales. Y para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Pues que coordenada a coordenada sea idéntica. Por tanto, lo que acabamos teniendo es un sistema, en este caso, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, a la cual habrá que resolver. ¿Vale? Esto no lo voy a hacer yo, lo haréis vosotros. Y ahora os daré las soluciones. ¿Vale? Queda un sistema y así repasamos cosas de la primera evaluación. ¿Vale? Mira, 2A menos B menos 5C igual a menos 6. Pues nada, resolvemos el sistema y ya tendremos la A, la B y la C. ¿De acuerdo? Pues hacéis pausa, lo resolvéis y ya solo os digo que la A tiene que dar 6, la B tiene que dar 2 y la C tiene que dar 4. ¿De acuerdo? Venga. Vale. Mirad, ahora viene un concepto un poco especial, que es la dependencia o independencia lineal de vectores. ¿De acuerdo? Mirad, yo os voy a leer en la teoría, lo que lo tenéis en la pantalla, y luego lo voy a explicar con mis palabras. Y voy a intentar decirlo de muchas maneras posibles. Al final os tenéis que quedar un poco con todas, porque al final a veces me irá mejor de una manera, a veces de otra. Mirad, leemos. Diversos vectores se dicen que son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los otros, ¿vale? Fijaos que justo en el ejemplo anterior que hemos encontrado A, B y C, esos 4 vectores eran linealmente dependientes, porque al final hemos conseguido, al igualar, que el último fuera combinación lineal de los otros 3, ¿vale? Tampoco os estreséis todavía. ¿Vale? Cuando no es así, o sea, cuando no soy capaz de hacerlo, que ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros, se dicen que son linealmente independientes. ¿Vale? Esta es la teoría. Y ahora vamos a lo práctico. Mira, vamos a utilizar herramientas de la primera evaluación, de álgebra. ¿De acuerdo? El truco es muy sencillo. Vamos a recordar el término rango de una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, el rango de una matriz me dice la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. ¿Cómo lo traduzco aquí?
Pues mirad, aquí estamos en 3D, por tanto estamos hablando de vectores de 3 coordenadas, ¿de acuerdo? Imaginad que os doy estos dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para saber si son dependientes o independientes? Pues mirad, lo que hay que hacer es coger estos vectores y meterlos como una matriz, ¿vale? Lo podéis poner con filas o con columnas. Normalmente todo el mundo los mete como columnas. Vamos a llamarle, por ejemplo, matriza. O si no queréis darle nombre, no le pongáis nombre. Y lo ponemos en vertical. A, B, C, M, N, Z. ¿Vale? Pues mirad, para que U y V sean independientes, el rango de A tiene que coincidir con el número de vectores. O sea, tendría que ser 2. O sea, si el rango es 2, U y V serían linealmente independientes. ¿De acuerdo? Si tengo 3 vectores, pues para que sean independientes el rango tiene que ser 3. ¿Vale? Esa es la idea. Si da un rango menor, son dependientes. ¿Vale? Si aquí en este ejemplo me hubiera dado rango 1, pues los dos vectores serían independientes. Por tanto, dependientes, perdonad. Por tanto, al final, ¿cuál es el truco? El truco es, si me piden dependencia en dependencia, los meto como una matriz y estudio el rango. ¿Vale? Y el rango me dice el número máximo de filas o columnas independientes. Si lo traducimos a vectores, pues miramos, depende cómo lo hayamos colocado, si por filas o por columnas, pues el rango me dice la cantidad de vectores que hay independientes en esa matriz. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco la idea? Veremos ejemplos, haréis ejercicios y al final no habrá problema. ¿De acuerdo? Vale, otra cosa muy importante. Si estamos en 3D, 3 dimensiones, que es el caso, el número máximo de vectores que puede haber independientes es 3, no puede haber más. O sea, en el fondo, la dimensión en la que trabajamos también me está diciendo el número máximo de independencia de vectores. ¿De acuerdo? Si estuviéramos en R2, en dimensión 2, acordaos que los vectores tendrían 2 coordenadas, me estaría diciendo que como máximo hay 2 vectores independientes. ¿Vale? No podría haber 3 en el mundo 2D. En el mundo 3D, como máximo había 3. Si nos vamos a una dimensión 5, el número máximo de vectores independientes que podría encontrar es 5. ¿De acuerdo? 5, 4, 3, 2, el máximo. 5 y el menor 0. ¿Vale? Más o menos entiendo un poco la idea. Vale. Pues mirad, en el fondo nosotros estamos en R3, o sea, en dimensión 3. Por tanto, cuando nos den vectores, solo podemos decir que puede haber o 3 independientes, o 2, o 1, o ninguno. ¿Vale? Y para ello haremos rangos. O sea, tendremos que repasar toda la parte de rangos de primer bloque. Venga. Y ahora vamos a ver maneras rápidas de identificar si 2 vectores son dependientes o no sin la necesidad de hacer rangos. ¿Vale? Lo que os he dicho antes. Hay muchas maneras de buscar independencia o dependencia. Vamos a ver si se carga la página, que se ha quedado un poco colgada. ¿Ves? Hasta el ordenador se ha quedado pillado. Bueno, vamos a ver un segundito. Voy para atrás. Vale, vamos a ir para adelante. Y otra para adelante. Vale. Mirad. Dependencia lineal de 2 vectores, ¿vale? Mirad, hemos dicho hace un momento que si yo quiero saber si 2 vectores son independientes o no, construimos la matriz y si el rango es 2, son independientes. Si no es 2, o sea, si es 1, son dependientes. Pero al ser 2 vectores se puede hacer muchísimo más rápido. Vale, ¿cómo? Pues mirad, lo he puesto ya como teoría, lo podéis añadir a los apuntes. 2 vectores son linealmente independientes cuando no son múltiplos, ¿vale? Que si en el fondo, si enlazáis con las propiedades de determinantes, si tengo una matriz 2 por 3, que sería en este caso, si las filas no son múltiplos, pues el determinante no dará 0, por tanto el rango no será el máximo posible. Pero bueno, no nos estresemos.
Vamos a dar dos ejemplos. Vector U, 2, 3, 1. Vector V, 5, 7, 9. ¿Vale? Vale. Para saber si son linealmente independientes, tenemos que comprobar si son múltiplos o no. ¿Y cómo se comprueba? A veces visualmente es fácil y si no, simplemente es dividimos término a término a ver si la división se conserva. ¿Vale? Hacemos 2 quintos, 3 séptimos y un noveno. ¿Vale? O al revés, para que dé 5 entre 2, 7 entre 3, 9 entre 1. Entonces, si estas divisiones se conservan, son múltiplos. Por tanto, si se conservara, serían dependientes. Si no se conserva, son independientes. Cogéis la calculadora y veréis que 2 quintos es diferente a 3 séptimos. Ya no hace falta, perdón, comparar con el otro, porque al ser diferentes ya no cumple la propiedad de múltiplo. Por tanto, ya podemos asegurar que U y V son linealmente independientes. ¿Vale? Va. Por tanto, ¿cómo sabemos si dos vectores son linealmente dependientes? Pues cuando son múltiplos. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo el vector 2, 3, 1, pues uno dependiente a él sería cualquier múltiplo. Por 3, 6, 9, 3. ¿Vale? Son dependientes, ya que si dividimos término a término, veremos que la razón se conserva, por tanto, nos quiere decir que U y V son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? Esto es algo que en los temas siguientes lo necesitaremos. Yo solo os doy una introducción. Acordaos que en los temas, las cosas nuevas, si no es algo de la calle o cotidiano, cuesta, pero luego veréis que con la base de hacer ejercicios no es complicado. Vale, un detalle a tener en cuenta y es que cuando son dependientes, lo que tenemos claro es que ambos vectores conservan la dirección. ¿De acuerdo? El sentido no tiene por qué, ni el módulo, pero la dirección sí. Esto es algo muy importante. O sea, que una manera de conseguir vectores con la misma dirección es buscar múltiplos. ¿Vale? Va. ¿Cómo se mira la dependencia de tres vectores? Bueno, tres vectores, estamos en 3D. ¿Cómo quedará la matriz? ¿Qué dimensión tendrá la matriz? Pensad que cada vector tiene tres coordenadas. A, B, C, ¿no? M, N, N. Si lo ponemos los tres vectores, quedará una matriz 3 por 3. Y así el 3 por 3 es una matriz cuadrada. ¿Vale? Entonces, hemos dicho hace un momento que el rango de la matriz me dice la cantidad de vectores independientes que hay. Tres vectores en tres dimensiones, tenemos una matriz 3 por 3. Por tanto, si el rango es 3, los tres serían independientes. ¿Y perdonad, qué tenía que pasar para que el rango fuera 3? Muy bien pensado, que el determinante fuera distinto de 0. ¿Vale? Por tanto, para saber si tres vectores son dependientes o independientes, lo más sencillo es hacer el determinante. ¿Queda distinto de 0? Son independientes. ¿Quedan 0? Son dependientes. Y este sería el resumen de lo que aquí pone. Lo vamos a leer. Tres vectores son linealmente independientes cuando el rango es 3. ¿Vale? El rango de la matriz que forman esos tres vectores. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa que el rango es 3? Que el determinante de la matriz es diferente de 0. ¿Vale? Esto tiene que estar en los apuntes. ¿Y cómo podemos saber si tres vectores son linealmente dependientes? Bueno, que el rango no sea 3, ¿vale? Que sea 2, 1 o 0. ¿Y cuál es la condición para que no sea 3? Pues que el determinante de la matriz que forman sea 0. ¿Vale? Es teoría. Y la tenéis que tener bien escrita en el resumen. ¿Vale? Porque al final todo esto lo vamos a aprovechar para el tema siguiente, que es cuando hablemos de planos y rectas. Y este concepto de dependencia, independencia, rango, tenemos que dominarlo. Venga, sigamos. Un ejercicio, ¿de acuerdo? Lo voy a leer, ponéis pausa, lo hacéis y luego miráis
la corrección, ¿de acuerdo? Vamos a leer primero y luego hacéis pausa. Dice, dados estos vectores, U, V, W y Z, pregunta A, ¿cuántos son linealmente independientes? ¿Vale? Ahora recordaremos cuál es la estrategia. Apartado B, expresa si se puede W como combinación lineal de U y V. ¿Vale? Bien, apartado C, expresa si se puede W como combinación lineal de U y Z. Es como la B, pero con otros vectores. Y D, calcula M para que el vector T sea combinación lineal de U y V. Vale, vayamos al apartado A, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? No lo voy a hacer ahora, solo vamos a plantearlo entre todos. Apartado A, ¿cuántos son linealmente independientes? Vale, tengo 4 vectores, ¿no? U, V, tengo U, V, W y Z. 4 vectores que son de 3 dimensiones, ¿vale? Pues solo voy a poner las coordenadas del primero, UX, UI, UZ, ¿vale? Entonces, para saber si eran independientes, acordaos. No, ¿cuántos son linealmente independientes? Construimos la matriz y estudiamos el rango. Y el rango que me dé es el número de vectores independientes que tengo. ¿Vale? Entonces, la matriz, que voy a llamarle A, ¿qué dimensión tendrá? Pues o 3 por 4, depende cómo lo coloquéis, o 4 por 3. ¿De acuerdo? Pues estudiáis el rango de A. Y el rango de A os dirá la cantidad de vectores independientes que hay. ¿De acuerdo? Esto ya lo hacéis vosotros. Vale. El apartado B os pide, expresa si se puede W como combinación lineal de U y V. ¿De acuerdo? En el fondo, este se puede plantear de dos maneras. A lo bestia, si pongo el significado y compruebo a ver si se puede o no, o primero hago un estudio previo para ver si se puede y en caso de que se pueda lo calculo. ¿Vale? Mirad, a lo bestia sería, bueno, definición de combinación lineal. ¿Qué significa que W es combinación lineal de U y V? Pues que W se puede expresar como una constante por U más otra constante por V. ¿Vale? Entonces, si soy capaz de encontrar esa K y esa M en el mundo real, se puede expresar como combinación lineal. Si no, no. ¿Vale? Y esto sería un ejercicio parecido al que hicimos cuando definimos lo de combinación lineal. Se cambia W, U y V por los vectores, se opera y se hace el sistema. ¿Vale? Imaginad que quisierais saber de antemano si va a dar solución o no. ¿Cómo lo haríais? Bueno, yo lo que haría es construir la matriz de esos 3 vectores, ¿vale? W, U y V, el orden da igual, ¿vale? U es 1 menos 3, 2. A ver, que no veo bien. V es 2, 0, 1. Y W es 5 menos 3, 4. ¿Vale? Entonces, si se tienen que expresar como combinación lineal, tiene que ser dependientes. Y para que esta matriz, estos vectores sean dependientes, el determinante de esta matriz, ¿qué tendría que dar? Muy bien, 0. Por tanto, si construimos esa matriz 3 por 3 y el determinante me da 0, pues sí se puede. ¿De acuerdo? Y ya lo buscaríamos. Luego veréis las soluciones. El C sería igual, se puede comprobar. Y el D dice calcula M para que este vector sea combinación lineal de U y V. Simplemente, pues, como el ejercicio que hemos hecho hace un rato, ¿vale? Se coge vector T, se expresa como combinación lineal de U y V, ¿vale? Obligo que sea posible, o sea, lo que podéis hacer es construir la matriz formada por el vector T, U y V, ¿vale?
y obligar que el determinante sea 0. ¿Por qué obligar? Porque me pide que busque m para que sea combinación lineal. Y la única posibilidad para que sea combinación lineal es que sean dependientes. ¿Y cuál es la estrategia de 3 vectores dependientes? Que el rango no sea 3, o sea que el determinante es 0. Me parece un trabalenguas. O sea, si obligo que esto sea 0, encontraré la m y ya está. ¿De acuerdo? Ya que no me piden que busque la combinación lineal, simplemente una coordenada de un vector para que se pueda hacer. Vale, hacéis pausa, lo hacéis, si no habéis hecho pausa antes. Vale, y aquí con tranquilidad ya lo miráis vosotros, hacéis pausa, miráis las soluciones. Que os cuadra, genial, si no, me lo preguntáis, ¿vale? Por mail. Aquí tenéis la segunda parte, poned pausa, lo hacéis, ¿vale? Y vamos a el último ejercicio y acabamos, ¿de acuerdo? Mirad, es un ejercicio de combinaciones lineales, son parecidos a los anteriores y nos piden, dice, nos dan 3 vectores, fijaos que los 3 vectores tienen una incógnita, la A, ¿de acuerdo? Los 3. Y me piden, encuentra los valores de A para que los vectores U, V y W sean linealmente dependientes. Ya es el segundo ejercicio de este tipo. 3 vectores. Para que sean dependientes, ¿qué tiene que pasar? Muy bien. Que el determinante de esos 3 vectores sea 0. Y de aquí encontraremos la A. ¿De acuerdo? Que, si queréis, vamos a ver qué nos dan. Lo tenemos aquí, luego lo miráis con tranquilidad. 0, 1 y menos 1. ¿Vale? A es 0, 1 y menos 1. Vale, vamos al apartado B. Dice, estudia si el vector C depende linealmente depende linealmente de U, V y W. ¿De acuerdo? Bueno, para A igual a 2. Vale, si A es igual a 2, fijaos que nos había dado antes. ¿Qué pasará si A es igual a 2? Si A es igual a 2, U, V y W son linealmente independientes, ¿cierto o no? Y al estar en el mundo 3D, sabemos que 3 es el número máximo de vectores linealmente independientes. Por tanto, al tener todos, yo ya tener 3, que es el máximo, si añado cualquier otro más, forzosamente tiene que ser una combinación lineal de los que ya tengo. Porque si no pudiera ser, querría decir que hay otro vector independiente y ya chocaría con las dimensiones, ¿vale? A ser 3D solo puede haber como máximo 3 independientes. Si ya tengo 3, cualquier que añada es una combinación lineal forzada, ¿vale? Y aquí acabamos un poco, ¿vale? Os dejo aquí las soluciones para que las miréis. ¿De acuerdo? Lo miráis con tranquilidad y nada, y estamos ya en el inicio del tema de geometría. Acordad que siempre que empezamos tema nuevo va a haber cosas cómodas de seguir porque son ampliación del curso anterior y otras totalmente nuevas. Pues a las nuevas, paciencia, que en un par de días se acabará entendiendo. Vale, señores, hasta la próxima.